pues ya estamos grabando para YouTube. Hola, gente de YouTube. Vale. Hola, gente Qué de raro me YouTube. resulta, tío, saludar a la gente de YouTube, ¿no? Como Sí. súper extraño. Bueno, Nada, comentar un poco para la gente de YouTube lo que vamos a ver hoy, que hoy vamos a trabajar sobre todo con los hooks de useState y useEffect, lo vamos a ver en profundidad. exacto. Y nada, y que arrancamos ya, que ya estamos aquí en directo, llevamos un ratillo ahí hablando. Y a cualquier persona que esté en YouTube que sepa que, bueno, que aparte del vídeo que vosotros veis, que siempre antes y después nos quedamos hablando un ratillo. Y por eso molan un poquillo los directos, que al final mola también el poder participar y eso. Exacto. Y Así nada, que, pues empezamos. tío, me veo como súper blanco. He cambiado la luz del anillo este. Así estoy muy naranja, ¿no? Parezco un Yo, Simpson. yo- yo- yo estoy con un flexo, tío. Yo soy el más cutre de Yo todos. creo que está mejor, no sé. Mira, yo creo que sí. Bueno, vamos a compartir pantalla, ¿no? De lo que tenemos aquí preparadito de código, que hoy vamos a darle caña. Eso es. Estaros en el chat participando a tope con todas las dudas que tengáis, porque vamos a responderlo todo, vamos a verlo todo y vamos a analizar useState en profundidad. Christian Trump dice que soy un cheto, tío, espérate. Soy un puto cheto, tío. Ya, por aquí Muy también buena, está Cortina. Ricardo. Buenas. Bueno, pues vamos con un poquito de código. A ver si no sé. Lo mismo se me muere Alberto aquí, ¿eh? Mira, justo. Se me ha muerto Alberto, a ver sí. Oh, vuelvo a Espérate. ser Si morado. es que te maté antes, tío, sin querer. Y. A ver dónde está. El Discord. Te prometo que vuelves en un segundo, ¿vale? ¿Dónde está esto? Uf. Esto lo podemos cortar a YouTube o lo dejamos como Ya hemos blooper. usado con el useEffect, que me tiene la vida podrida. Pues Ricardo, hoy vamos a verlo en profundidad y si después cualquier duda que hayas tenido o problemática que tengas, incluso la puedes plantear después por el chat y si te podemos ayudar, pues te ayudamos. Mira, ya te tengo ahí de vuelta. Perdonad, gente, que es que antes me he cargado a Alberto sin querer y todavía estamos sufriendo los problemas técnicos de ello. Aquí te coloco. Álvaro, no te enfades si hago algo mal. Ahí estoy. Aquí te cortaré un poquito por la derecha aquí. Míralo, qué bueno. Ahí está. Vale. Bien, Perfecto. se ve el editor de código, el Chrome y todas las cositas, ¿no? Yo creo que sí. Sí, se ve Vale. todo guay. Estás quitando el trabajo a Álvaro, dice. Me ha enseñado, Álvaro es un gran maestro, ¿eh? de cómo funciona OBS. Me estuvo enseñando una tarde y flipa. Que bueno, hoy lo dicho, ¿vale? Vamos a ver, estamos en el módulo de React desde cero y vamos a ver hooks. Hoy en la parte 1 y nos vamos a centrar, vamos a subirle un poquito el tamaño, en useState y useEffect. Los dos hooks. Por aquí ha dicho alguien de que useEffect lo tenía frustrado, ¿no? Sí, Ricardo, que está ahí Venga, con. Ricardo, hoy Ricardo te va a quedar clarísimo el useEffect. está estudiando un bootcamp y está en el proyecto final y está el pobre ahí, está sufriéndolo. Hoy se lo explicamos. A useEffect se lo vamos a explicar hoy, que se va a enterar. Sí. Vale. Pues bueno, en general, gracias por el follow. Jedi Nicoto, Nico nos ha foleado. Grande Nico. Vale, aquí está como lo típico, ¿no? El recap del último día, apuntando a los dos artículos. Ya sabéis que esto mejora un poquito el SEO, esta parte de aquí, así que también, pues perdonadnos la licencia de, de apuntarse las cosas entre sí. Y el vídeo que subimos el otro día, ¿vale? Que lo tenemos en YouTube, como podéis ver, están todos los vídeos aquí, ¿ok? ¿Vale? Y nada, los podéis ver si en algún momento os perdéis un directo. Hoy vamos a empezar con useState, que es el primer hook que vamos a ver. Vamos a crear un repo nuevo y como hicimos el otro día, que subimos el repo a GitHub y tal, pues lo mismo. Vamos a crear un repo, desarrollamos y a GitHub, ¿vale? Y al final, pues lo que dice Alberto, hay sorpresa para luego, ¿vale? Pero eso se la dejamos a Alberto que nos dé la buena nueva. Y bueno, ¿os acordáis de que el otro día usamos NPX para crear el proyecto? Y creamos un proyecto parecido a este, solamente que limpiamos un poco los archivos, ¿no? Hoy vamos a hacer lo mismo. El logo este nos lo vamos a cargar. Ya lo matamos, ¿vale? Este logo fuera. Nos vamos a app tsx y lo dejamos limpito. Voy a poner por ahora hola. Como Sí, veis, vamos a esto... cambiarlo también, lo cambiamos a raw function ya que estamos en ese fichero. Así Sí, la cambiamos poco... a raw function como hicimos el otro día, simplemente porque todo el contenido sea parecido. Tío, todavía no me acostumbro al teclado este, ¿eh? Vale, y lo tipamos, porque esto es un React Functional Component. Ya estamos como el otro día.
Sí, y no necesitas importar React en la línea 1. Exacto, ya no hacía falta importarlo, cierto. Y con esto queda app limpito. Este es el proceso de siempre, ¿vale? De limpia de app antes de empezar a trabajar y tal. El teclado mecánico. Sí, no sé si se verá en la pantalla. Es un tecladito aquí guapo. Que me regaló mi hermano y la verdad es que mola muchísimo. Es Cherry Blue de estos, creo. Pero bueno, increíble, vamos. Se escribe súper bien. Solo que cambio es en americano y yo voy cambiando. Entre el RGB hace que salgan mejor los use effects. Justo, cuando se pone en amarillo el teclado te sale todo que flipa. Mira, dice, ¿siempre los React Components se tipan con React FC o no es necesario? Pues mira, en principio... Si son componentes funcionales, sí. Exacto. Si son componentes funcionales, tienes que decírselo, porque si no, el problema que tiene es que para TypeScript esto es una función. Mira lo que dice que devuelve. Creo que se ve bien, ¿no? Le puedo dar un toque más de zoom. Sí, no, se ve bien. Te está diciendo ahí que se vuelve un JSX element. Vale, justo, mira. Dice que devuelve un JSX element. Ese JSX element no está mal devuelto en parte, pero hay veces en las que al usar un componente de React nosotros tenemos que decirle a TypeScript que es un componente de React y no es un elemento de JSX. Entonces hay dos formas de tiparlo. Una es decirle aquí que es una función de tipo React Functional Component, que si ahora le pasamos el ratón, fíjate que ya sabe que es un Functional Component que tiene props, que es un objeto ahora mismo, porque no está tipado. Yo no le he dicho aquí los props que va a recibir, ¿vale? Y otra forma de tiparlo, que yo he usado bastante tiempo, es en vez de decirle a la función su tipo, es decirle a la función del componente funcional que va a devolver un React Element. Y se considera a nivel de código de TypeScript prácticamente igual que el Functional Component, a nivel de TypeScript e interpretación. Yo no recomiendo tanto este como el Functional Component, porque este tipo está pensado precisamente para componentes funcionales y por ende trae todas las ventajas que tiene el tipado de Functional Component. Y sería pues lo más correcto al final. Creo que con esto queda un poco más claro lo del tipado del FC, pero volvemos a lo de siempre. Estamos usando TypeScript. Así que todo lo que podamos tipar, ¡pum!, tipamos y nos quitamos problemas del medio. Y bueno, en muchas ocasiones os encontraréis momentos complejos en los que TypeScript os pueda llegar un poco a frustrar, ¿vale? Entonces sí, tampoco frustréis de más, pero todo lo que sea posible tiparlo y que no lleve demasiado tiempo, tipadlo. O sea, que estemos empezando y bueno. Y después, este tipo de ejemplos, sobre todo cuando estamos trabajando ya en proyectos, lo veréis mejor. Ahora mismo, como son pequeños fragmentos y estamos viendo las triples de React, que todavía no hemos llegado al punto de montar proyectos, pues hay veces que a lo mejor el concepto queda un poco bailando, pero después lo recuperaremos, que al final estamos sentando las bases. Exactamente, tío. Y bueno, eso es lo que ha dicho Alberto, ¿no? TypeScript frustra. Ojo, cuidado a los que no hayáis currado con TypeScript antes, ¿vale? Frustra, va a llegar un momento en el que digáis, ¿por qué estoy usando TypeScript? Va a llegar después otro momento en el que vais a decir, ¿por qué no estoy usando TypeScript cada vez que trabajo? Entonces tenéis que llegar a ese punto, pero primero hay que pasar por el monte de la frustración eterna, ese que hay ahí en medio. Y bueno, el index, lo de los web vitals, lo dicho del otro día, como no los vamos a ver todavía, nos los cargamos. Ya cuando montemos un proyecto con arquitectura, os explicamos bien qué es el strict mode y para qué vale, ¿vale? Ahora mismo dejadlo, no lo toquéis porque viene súper bien para desarrollo, pero lo explicamos cuando hagamos el proyecto ya más grande. Y bueno, vamos a hacer un par de ejemplos con UseState, ¿no? Si quieres, Cristian, primero hacemos un recap de lo que era un hook, que quizás a lo mejor alguien que se ha unido hoy por primera vez o todavía no tiene claro lo que es el concepto, y una vez que sepan lo que es un hook y qué es lo que nos viene a dar los hooks, pasamos ya al UseState, ¿vale? Vale. Pues mira, los componentes de React antes eran componentes de clase, ¿vale? Al principio se hacían componentes de clase y como todas las clases pues tenían propiedades, métodos y venían configurados para lanzarse, pues tenían ciclos de vida, que es cuando me monto, lanzo una función, cuando me actualizo, lanzo otra función. Cuando React evolucionó a componente funcional, eso lo perdimos, ¿vale? Porque una función no es como una clase, una función yo la invoco, devuelve y se destruye. Entonces, claro, yo no tengo la persistencia que me da una clase con las funciones de React. ¿Qué es lo que he hecho para trabajar con funciones y simular las clases? Pues funciones dentro de funciones, ¿vale? Al final es lo que es un hook. Un hook de React es una especie de función, es un paquete de información de React que se comporta de una forma específica y permite hacer comportamientos adicionales en nuestros componentes. Por ejemplo, replicar el ciclo de vida
el estado, que es la información que persiste entre renders. ¿Os acordáis de que el otro día dijimos que cuando React se hace un re-render y se re-renderiza todo su contenido de nuevo, se repinta, toda la información declarada antes, por ejemplo, con un let, estoy aquí en mayúscula, con un let name, y yo pongo aquí Alberto, ¿vale? Esto, cada re-render se va a redeclarar. Entonces, claro, yo no puedo modificar name aquí abajo y hacer algo y pretender que luego cuando el componente se repinte name siga valiendo lo que yo he cambiado aquí. ¿Qué es lo que hacemos para persistir? Pues un estado. Entonces, entre que hacen falta ciclo de vida, que hacen falta estados, que hay datos que vamos a querer memorizar en algún punto, que hay elementos del DOM que vamos a querer guardar en algún momento, todo ese conjunto de funcionalidad adicional que no tiene una función de por sí, lo hacemos con hooks, ¿vale? Se escriben así, hooks, como si fueran ganchos, ¿no? Esto era gancho o anzuelo, ¿no, Alberto? Sí, es como lo que tiene el Capitán Garfio, que es un garfio, ¿no? Sí, Como un garfio. claro, Hook, Capitán garfio, Hook. gancho, sí. Justo. Vale, pues los hooks los importamos, podemos importar, tenemos dos opciones, ¿vale? Podemos importar React, from React, y utilizar los hooks que tiene React dentro, que por cierto, los dos que vamos a ver hoy son React.useState y React.useEffect. Son los dos que vamos a ver hoy, ¿vale? Sí, también es importante que tengáis claro que los hooks nos lo da ya la librería, ¿vale? Entonces tenemos que aprender a trabajar con ellos. Los custom hooks será crear nuestros propios métodos que funcionarán igual que los hooks que nos ofrece React. Exacto. Y si alguno os preguntáis, oye, ¿por qué es esto? Pues al final es porque cuando estamos utilizando una librería o cuando estamos utilizando un lenguaje, pues hay ciertas cosas que están desarrolladas y que es bueno aprender cómo se utiliza y usarlo. Entonces, como si por ejemplo me decís, oye, ¿se podría no utilizar un include en JavaScript? Sí, lo podríais sustituir haciendo un for, recorriéndolo, ir comprobándolo. Pero, joder, si me lo da ya JavaScript, ¿por qué me voy a hacer yo algo custom? Al final, pues exacto, lo que esto nos permite es que nuestro desarrollo sea más rápido y además utilizando la potencia que nos da ya la librería. De hecho, en ese ejemplo que acabas de decir, ¿no? O sea, si JavaScript ya de por sí para un array, por ejemplo, con 3 números, 1, 2 y 3, si yo quiero multiplicar todo por 2, me da un map y yo puedo hacer número y para cada número devolver número... ¿dónde está la estrellita? Que me olvido siempre. Número por 2, por ejemplo, y el map ya me devuelve un array nuevo con cada elemento transformado a lo que hay dentro. ¿Yo para qué voy a hacer? O sea, a lo mejor necesito ese caso, pero ¿por qué de normal voy a hacer un for y voy a recorrer, voy a multiplicar y voy a hacer un push al array nuevo? ¿Sabes? Para simular un map. Si ya me lo da, voy a intentar utilizar la herramienta, ¿no? Que para eso está la facilidad. Y además viene construido en el mismo lenguaje, o sea que es bueno, es parte de conocer estas cosas. Pues nada, pues ya hemos explicado lo que es el hook, así que nada, vamos a empezar con el useState, que es el primero. Este de aquí, ¿vale? Vale, alguien del chat nos ha hecho follow, ¿no? Por aquí. Muchas gracias por el follow. ¿Quién ha sido? Que no lo veo el nombre bien. Ematín López. Muchas gracias. Ematín López. Gracias por el follow. Vale. Pues useState, por si alguien no se ha quedado con la copla de para qué sirve, era para guardar información entre re-renders, ¿vale? Que se quede persistente y que además, cada vez que yo cambie, este es el detalle guapo de useState, ¿vale? Cada vez que yo cambie esa información, le solicito a React que repinte el componente de nuevo, que aquí es donde está lo guay. Es decir, si yo tengo una constante o un let y lo cambio, React no dice, como has cambiado el let, yo me voy a pintar de nuevo. Pero con useState sí. Yo cuando invoco a useState tengo un getter que me da su valor y un setter que setea el valor. Cuando yo seteo el valor, React dice me pinto para actualizar el valor en el front. En cuanto pueda. No se pinta al momento, ¿vale? Se pinta en cuanto pueda. Por decirlo de alguna manera, React está escuchando y cuando él considera hace el repintado, ¿vale? Ya sabéis que nosotros no lanzamos los renders, sino que es React el que decide realizar el render. También hay una forma de importarlo que es así. Que yo suelo importar así las librerías, ¿vale? Porque esto da ventajas después, o antes daba ventaja a la hora del... Justo es asíncrono, J de la Cruz. Sí. Pero ese cambio tiene un delay, ¿no? No es automático. Al momento de setear, no es automático. Sí. De hecho, tú puedes hacer 5 set states, que ahora los vamos a hacer porque lo vamos a ver en profundidad. Y vamos a ver el cambio de cuando el último ocurra. O sea, cuando el último ocurre y React vea que ya no hay más cambios que hacer, es cuando va a lanzar el re-render. Ahora vamos a verlo bien.
Bien, Yo, pues yo en el artículo lo he puesto como lo estás poniendo tú, Cristian, también. sí, ¿no? Lo cambié, sí, lo cambié para tenerlo así, porque como me comentaste que te gustaba a ti así más, pues Justo, ahí mira. está, mira, Aquí ¿no es. lo veis? Así que vais a ver que los ejemplos son tal y como Cristian lo va a plantear hoy en el proyecto. Bueno, pues como hablamos el otro día, en vez de hacerlo todo en app, ¿qué os parece si ya empezamos haciendo bien el código? Nos hacemos una carpeta components y vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿vale? El primer ejemplo es un input. Vamos a crear un input y un texto. Vamos a tocar el input y ese texto va a cambiar su valor. Entonces vamos a hacernos un componente. ¿Cómo lo habías llamado, Alberto? Minicode input o algo así. Lo llamé Minicode UseState o algo así, me parece que lo llamé. Bueno, lo dejamos así mismo, ¿no? Total, si... Minicode Input, sí. Después hay un repo con todos los ejemplos hechos que después Cristian los sube, ¿vale? Es exactamente lo mismo que hay en la guía. Vale, pues tenemos aquí esto, le llamamos igual que el archivo, ¿vale? Minicode input, es un React Functional Component. Y aquí es donde ya está la magia. ¿Cuál es la idea que tenemos? Vamos a crear... Los ejemplos son al gusto de Cristian. Dice... Me está poniendo ahí, está contestando ahí que eres el jefe. Aquí, si habéis entrado en el About, ya sabéis que Cristian es nuestro gurú. Entonces, Cristian dicta y los demás eh, realizamos en base a lo que nos va indicando. Mira, vamos a crear un H1, máquina, que diga mi nombre es, y aquí metamos un nombre, ¿vale? Y acordaos de que esto lo ponemos para envolver el contenido que devolvemos en React, ¿vale? El contenido de React no puede ir dividido, es decir, yo no puedo hacer así. Yo no puedo ahora poner aquí un input que tenga un valor que sea ese valor que yo quiero compartir con el nombre para cambiarlo de forma dinámica. Un onChange que haga la función que sea, ¿vale? El onChange. Y yo no puedo devolver dos elementos hermanos juntos. Yo los tengo que envolver siempre, o bien en un div para poner un nodo más en el DOM, o puedo hacer un fragment, que es código vacío, así. ¿Vale? Estos son los fragments. Pensad que después el fragment a nivel de HTML cuando estemos No aparece en nuestro DOM. navegador no va a aparecer, ¿vale? Entonces es una gran ventaja, porque al final nos permite englobar todos los elementos de HTML que queramos y no nos va a afectar en temas del HTML que se está renderizando en nuestro navegador, ¿vale? Exactamente. O sea, a mí me gusta mucho usar fragment a menos que necesite un div. Ya dice, se Eso. puede retornar un array de componentes también. Sí, React procesa el array de componentes y lo setea entre todos. No lo veo yo, en plan, no es el uso normal que se suele hacer, pero se puede devolver el array de componentes. Sí, de hecho, ahora en los ejemplos vais a ver que están un poco enfocados a que entendáis ahora mismo los estados y alguien que haya trabajado ya con React y tenga cierto conocimiento, haya trabajado en proyectos en los cuales estén en producción y demás, verá que se comportiza todo. O sea, este input sería un componente input que lo vas utilizando, que le pasarán las props que quieras y la configuración que quieras. Lo que pasa es que no queremos complicarlo porque el objetivo a día de hoy es que aprendamos los hooks. Ya tendremos tiempo después de ir fragmentando cada vez más nuestro código. Y lo que dice Nicoto, ¿no? Dice, no se ensucia el DOM con divs sin clases. Eso es Eso súper es. importante, ¿eh? Porque si os fijáis... O sea, cuando empezamos a trabajar en React, empezamos a poner todo envuelto en divs. Uy, espérate que la he liado. Todo envuelto en divs y al final acabas con un div que tiene un div, que tiene un div, que tiene un div, que tiene un div, que tiene contenido. Y es como, tío, me puedo quitar todos si hago así. A menos que el div tenga una utilidad muy específica o una clase muy específica, puede ser innecesario, ¿sabes? No, lo mismo no me hace falta ponerlo. Y bueno, vamos con el state, ¿no? En el desarrollo útil nos ha hecho un array, grandes. Muchas gracias, desarrollo útil. Gracias. Sois unos grandes, tíos. Sí, antes estaba yo por allí con ellos en directo, que estaba ahí un Qué ratillo Mira, en su 56 directo. personas, ¿eh? Sí. Vamos, a tope. Gracias por los follows. Cuando... Bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿vale? Vamos a hacer, como estamos viendo useState desde cero, vamos a pillar un estado que sea un nombre, vamos a crear aquí el getter del estado, por así decirlo, la variable con valor, que va a ser name, y el setter, que siempre es set y el nombre de la constante. En este caso, setName sería como lo haríamos. Me encanta el dandy para las alertas, hombre. Y vamos a poner aquí name y name, ¿vale? Y vamos a dejar mientras tanto vacía la función del onChange. Hooks, chicos, reforzad esos conceptos. Vamos a tope, reforzarlo, ¿eh? Sí. Quedaros aquí reforzando hooks con nosotros, que para aquí os han traído desarrollo útil. Sí, para los que habéis entrado, hoy vamos a ver useState y useEffect en profundidad, ¿vale? Vamos a ver Pero a tope, cómo ¿eh? funcionan. Vamos a ver muy bien cómo funcionan.
Eso es. Y nada, y Álvaro, que está por aquí de moderador, si quieres poner un poco los artículos también para que vean un poco las guías que vamos siguiendo, porque vamos siguiendo estas guías que vamos subiendo a nuestra web y que podéis ir viéndolo. Siempre están subidas antes de cualquier directo y vamos un poco aplicando estos ejemplos y después, obviamente, metemos un poquito más de cosillas en el directo. Pero bueno, quien esté Sí, un empezando, poco a estas guías le vienen continuación. bastante bien, ¿vale? De hecho, vamos a ir siguiendo toda la guía durante el directo, ¿vale? Por si, mira, Sí. está poniendo Álvaro ya la web en el chat. Pues bueno, hemos creado un... Me interesa el UseEffect, hay casos que me rompen la cabeza. Hoy vamos a hacer algunos casos locos de UseEffect, ¿eh? Hoy se vienen cositas guapas con el UseEffect. Bueno, pues hemos creado un input en el que podemos tener nuestro nombre y vamos a cambiar el nombre del input. Ahora mismo hemos creado un useState para que el valor permanezca entre re-renders y no se pierda. Por cierto, chicos, por nuestro Pablo, ok, a la entrevista Mira. del miércoles. Vamos, a tope. Genial, Pablo. Pues lo anotamos y lo ponemos en el calendario, así que genial. Pues bueno, ya mira, ya que está aquí Pablo, también nos informamos que se viene una charla de código con la gente de desarrollo útil, que está haciendo un contenido que es muy bueno, Muy que top. nosotros aconsejamos a todos Muy top. que le sigáis. Y además nos contarán cosillas de proyectos a futuro, que están montando también una plataforma de e-learning que es muy interesante. Así que les preguntaremos un poquito Que qué nos es lo que cuenten, ¿no? De qué va la tienen cosa pensado. y qué tal la experiencia de hacerla y tal. Sí, tiene muy buena pinta, Cristian. Ya verás Gracias por cuando los yo estuve follows. echando un ojo que estuvieron publicando las tecnologías con las que estaban trabajando y tenía muy, muy buena pinta. Genial, tío. Pues muchas ganas de la entrevista, ¿eh? O sea, a mí cuando Alberto me comentó que estabais hablando me emocioné mucho. Gracias por todos los follows que están cayendo, gente. Bueno, pues tenemos ya, ¿vale? El componente. Como en React siempre componentizamos, tenemos el título H1 que pinta el nombre, el input que tiene un nombre, ¿vale? Y esto lo traemos en app, componentizado, como siempre hacemos, ¿vale? Entonces le llamamos minicode input y pintamos aquí el componente. Ahora si nos venimos al DOM, queda un poco feo esto, ¿no? Así, vamos a ponerle... Sí. Vamos a ponerle por lo menos el background de... Os prometo que en los próximos directos preparamos una plantilla de CSS para que no dé tanta cosilla cuando... Sí, la verdad es que nos quedan un poco feos al final siempre los ejemplillos. Sí, hombre, usamos siempre el código base Cristian, de React. una pregunta. En el componente que estamos trabajando, que no estás tipando el estado, ¿es buena práctica tiparlo? ¿Tú lo sueles tipar? ¿No? Sí, Es yo decir, si siempre ahí tipo lo que el está entrando es estado. un string. Mira, te cuento. El estado, por defecto, ¿vale? Va a inferir el tipo, porque estamos trabajando siempre con TypeScript, ¿vale? Entonces, como yo he puesto un useState con un string, este string se infiere y ya, bueno, TypeScript sabe que name es de tipo string. Aún así, como muchas veces tenemos objetos, como tenemos estados más complejos, a mí siempre me gusta, aunque parezca muy redundante, decir el tipo, ¿sabes? Como decir, oye, mira, me da igual que tú ya sepas que esto es un string, yo lo voy a tipar y así me acostumbro a que cuando sean estados más complejos no me cueste tiparlo con el useState. ¿Ok? A mí también me gusta mucho porque cuando entra alguien en el equipo que también no tenga mucha maña todavía con TypeScript, le Va ayuda pillando el bastante rollo. también el ver los tipos ya marcados. Sí, Entonces, documenta. Está súper bien, vaya. Y bueno, ya tenemos aquí el input, ¿vale? Mirad, aquí aquí sale, ¿vale? Lo vamos a ver bien, mira. Hemos puesto Alberto, entonces el estado inicial con el que se inicializa useState es Alberto. Por lo tanto, name en el primer render vale Alberto. Aquí aparece Alberto y el input tiene como value Alberto. ¿Os habéis fijado en que onChange está vacío? Como onChange está vacío, ¿qué problema tengo? Que cuando yo edito este input, estoy dándole a borrar, ¿vale? Os lo prometo. No se borra, ¿vale? Estoy clicando, creo que se escucha la tecla, ¿vale? Pero no me deja cambiarlo. ¿Por qué? Porque el input no responde al onChange. Porque no le estamos diciendo qué tiene que hacer al cambiar. Gracias por el follow, Carlos. Entonces, ¿qué hacemos en onChange? Pues pillamos el evento de que el usuario ha escrito, ¿no? Y está cambiando el input. Y seteamos un valor nuevo en el estado. e.target.value, que es la forma de sacar el valor de un input que ha cambiado. Os recordamos otra vez lo mismo. Cuando tenemos el estado, tenemos el primer elemento, que es el name, que funciona como una especie de getter, y el setName, que funciona como una especie de setter. Setter, sí, De siempre. tal manera que cuando lo vayamos cambiando, pues ya entendéis que esto es totalmente reactivo, que si yo estoy seteando un valor a tiempo real, estará cogiéndolo y recuperándolo. Exactamente. Y bueno, si guardamos ahora, yo cada vez que escriba en el input, mirad, ahora borro, ¿veis que cambia? Tanto aquí arriba el H1
como el input yo estoy seteando name y le digo a React, oye, he cambiado el estado, renderízate cuando puedas. Acordaos de que no es cambio el estado y renderizo, es cambio el estado y le pido a React que renderice en cuanto pueda. Y ese name, al cambiar y renderizar el componente, aparece aquí nuevo, ¿vale? Y puedo cambiar Alberto muchas veces. Cosa guay que nos lo preguntó alguien, no sé si fue Nelson, puede ser que nos lo preguntara, que estaba por aquí por el chat. No lo sé, o era Ricardo, que nos dijo que no era inmediato. Y para demostrar que no es inmediato podemos hacer una cosa. Vamos a... bueno, vamos a poner dos, ¿no? Solamente. Y Sí, uno con va a un ser pase, el valor to uppercase. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se va a poner el valor que yo escriba en el input en el estado? ¿O se va a poner el valor todo en mayúscula en el estado? Hasta luego, chicos. Muchas gracias por la raid y el miércoles nos vemos en la entrevista. Hasta Digo, luego. valor de desarrollo útil. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué dice el chat? ¿Qué puede pasar? ¿Se va a poner el estado tal y como yo lo escribo? ¿O el estado completamente en mayúsculas? Tal y como lo hemos puesto aquí. ¿Cuál de los dos mandará? ¿Cuál creéis que pintará antes? Venga, vamos a ver ahí. Estado solo. Estado solo. El primero que hemos puesto entonces. ¿Hago la prueba? Mayúsculas, por aquí pregunta. Venga, vamos a comprobarlo, ¿vale? Voy a darle Venga. a una letra. Oh, Vale. Aquí, mira, aquí dice Aureoles uno y después el otro. Después Aquí es donde otro. viene la cosa. ¿Veis que se ha puesto solo mayúsculas? ¿Esto por qué ha sido? Esto ha sido porque yo he escrito en el input, ¿vale? Entonces, al escribir, hace set name. Y realmente le dice a React, oye React, he cambiado el estado al valor nuevo, renderízate cuando puedas. Pero como el render no es inmediato y se espera a terminar el set de funciones que hemos invocado, ¿vale? Del handler, se encuentra otro setter. Y aquí dice, oye React, cambio el estado a mayúsculas, renderízate cuando puedas. Entonces React dice, oye, si tú has cambiado primero aquí y has cambiado después aquí, yo me quedo con el último. Y se queda el último valor. Esto es un poco siempre lo que hablamos, de que nosotros no ordenamos a React cuando se tiene que renderizar, sino que es React el que toma esa decisión. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Pues está pasando que como estamos haciendo dos setters seguidos, React al final es cuando él entiende cuándo se tiene que renderizar y se está renderizando cuando terminan ambos setters. Entonces, al final, React es inteligente, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es un concepto que tenéis que... Vais a decir, joder, Alberto es un pesado porque no para de recalcarlo. Es súper importante. Sí, no para de recalcarlo, pero es muy importante. Claro, exactamente. Así que bueno, ya habéis visto lo que pasa con varios set states. Obviamente lo correcto sería tener solo uno, es decir, hacer todos nuestros cálculos necesarios y hacer solo uno. Siempre queda el último método por encima. Si se ejecutan en este orden, siempre queda el último método. Porque React intenta lanzarlos todos y cuando encuentra el último y ve que ya no hay más código, dice, vale, ya me renderizo de nuevo. Código síncrono, ¿vale? Bueno, código que se vaya leyendo en línea. React se comporta de forma asíncrona. Si hubiese un gran delay entre uno y otro, habría un momento en el que está... en el que está no mayúscula. Vale, pues vamos a verlo, te lo demostramos. Mira, vamos a hacerlo. Sí. ¿Qué dice la gente? Habrá un momento en el que se pone sin mayúsculas. Vamos a poner 2 segundos, ¿vale? Habrá un momento sin mayúsculas y un momento con mayúsculas. Ahí. Dice que a veces Aurelio, siente que React no es inteligente. Vale, ¿qué va a pasar? Primero sin mayúsculas y luego con mayúsculas. Del tirón a mayúsculas iba a tardar en cambiar el estado. ¿Cuál puede ser? ¿Qué pensáis? ¿Que va a tardar 2 segundos en cambiar el estado o que primero aparecerá el estado sin mayúsculas y después en mayúsculas? Venga, vamos ahí el chat a ver qué opina. Cuando seamos affiliate ponemos encuestas, tío. Hacemos poll. Eso es, hacemos encuestas para este tipo de cosas. Dice minúsculas y después mayúsculas. Primero lower, luego upper. Vale, os veo muy convencidos. Vamos allá. Sí. Voy a escribir, ¿vale? Primero sin mayúsculas, a los 2 segundos cambia. A ver. ¡Pum! ¡Pum! Exactamente. ¿Por qué ha pasado esto? Pues mira, hemos lanzado el setter. Muy buena esa, ¿eh? La habéis adivinado todos. Genial. Hacemos un set. Seteamos en el estado el valor. Entonces, bueno, le decimos a React, oye, ha cambiado el estado, renderízate cuando puedas. React sigue ejecutando esta función. Y ahora hay un set timeout. Entonces esto es un código asíncrono. Es decir, esto no es un código que vaya en orden, es un código que se sale del bucle de ejecución, del hilo de ejecución de JavaScript. Entonces React dice, oye, como no hay más código para ejecutar en orden, me quedo el último. ¿Cuál fue el último real? Este. Luego cuando pasan 2 segundos, el set timeout ha pillado el de los últimos 2 segundos que hubo. ¿Vale?
Entonces pilla uno, se espera y pilla el otro siempre, porque es código asíncrono dentro de una función que debería de ir en orden. Para que veáis que siempre manda el último, porque aquí realmente ha mandado el último también. Solo que se puede esperar al final de algo. ¿Vale? Esto es súper importante para controlar valores, para controlar sobre todo peticiones API y todas esas cosas, ¿vale? Pues, mira, voy a dejar los tres ejemplos aquí. Pues Cristian, primer concepto, check. ¿Sí? El único problema que ¿qué pasa? Que ahora estamos trabajando con un string y que puede darse el caso de que nuestro estado sea complejo. Por ejemplo, la información de un usuario. Exacto. Se puede dar el caso, ¿no? Que queremos tener guardada la información de un usuario y no nos vale con un string. Tendría que ser ya un objeto y demás. ¿Cómo trabajaríamos con ello? Si, por ejemplo, tenemos un formulario de registro. Minicode complex state, ¿le llamamos así? Sí, por ejemplo. No sé, es que soy muy mijita con los nombres, ¿sabes? Entonces, bueno, necesito... Vale, está esto quejándose de que el componente no tiene contenido. Vamos a llamarle minicode complex state, ¿vale? Y vamos a exportarlo ahora mismo y lo vamos a pintar ya en app, ¿vale? Pongo el input por un lado, vamos a poner unos cuantos HRs. ¿A ti, Cristian, te gusta exportarlo? Yo es que siempre lo exporto directamente. Cuando declaro el componente, ¿tú lo exportas siempre? Yo lo exporto abajo porque es un const. Entonces yo no puedo hacer export default y declarar la constante. Por eso sí, pero puedes hacer const, export, tal, y después importarlo, lo importas con las llaves, te digo. Ah, vale. O sea, tú dices hacer un export const e importar por la llave. Eso es. Sí, lo digo más que nada porque como yo siempre pregunto a Cristian estas cosas porque al final como tiene más tiempo desarrollando con RIA, pues al final también es una curiosidad para mí. Pues mira, yo depende. Es que vuelvo a lo de siempre. Cuando estás trabajando en un proyecto, yo creo que tiene que ser algo que aclare el equipo entero. Y por ejemplo, si yo ahora mismo me sumo a un proyecto y tengo dos compañeros que hacen así, hacen un export normal en lugar del export default, y cuando vienen en app, por ejemplo, hacen así y lo importan con llaves, que es como se trae un export normal. Si ya está así en el proyecto y mis compañeros se encuentran a gusto así, yo voy a trabajar así. Si es un proyecto nuevo que empiezo yo, simplemente por mi costumbre, yo tiendo a hacer siempre un export default en cada componente. Vale. A mí me gusta export default function, dice DarkoGit. Mira, a mí también me gusta mucho el export default. Yo siempre, es que lo hago para diferenciar. Es como cuando tengo un archivo, como al final el archivo es un módulo que saca contenido, siempre digo, oye, ¿qué es lo principal del archivo? Pues eso al export default. ¿Qué no es lo principal? Pues al export. Pero lo dicho. Mira, el Darko dice lo mismo que tú estás comentando, que al final son acuerdos que se llegan en el equipo cuando estás un poco trabajando en el proyecto, cuando se inicia, y se toma esa decisión. Al final son costumbres, pero que está guay que lo tengáis en cuenta, porque muchas veces vosotros diréis, oye, pues es que veo un ejemplo de una manera y ahora Cristian lo hace de otra, o un día que esté yo en directo decís, oye, Alberto lo hace de una manera, Cristian de otra, que veáis que da exactamente igual, que simplemente por eso lo comentamos, que es bueno también que tengáis claro que funciona exactamente igual. Bueno, vamos a crear un estado complejo, ¿vale? Un ejemplo, siempre es bueno tener alternativas, siempre, ¿eh? Igual que las interfaces y los types. Yo, por ejemplo, tiendo a hacer types siempre, entonces voy a hacer un type ahora. Si veis que Alberto hace algo y pone una interface, pues... Interface. Yo soy de la parte del default export abajo, más que nada porque pocas veces en React te va a interesar importar solamente el componente. Claro. Export para métodos... Sí, más o menos igual, ¿eh? Sí. Es un poco lo que estoy comentando, sí. Los name imports ganan cuando tienes una serie de funciones que van creciendo a través de y que se van a consumir a la larga, exacto. Yo siempre cuando tengo un set de utils y muchas funciones hago export, 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 export y así ya saco cada una individual y las piqueo. Pero para componentes tiro de default y para clases, por ejemplo. O sea, ahí estoy 100% con Nicoter. Mira, sí, Nico lo dice ahí, también dice típico fichero utils. Justamente lo que tú estabas comentando, se nota que soy de la misma escuela, que hay vivido juntos. Hacemos una Avenger como hicimos el otro día, para que Alberto esté contento. Como veis tiene 100.000 Avengers detrás en la figurita. Entonces, bueno, pues vamos a hacerle honor. Name is our name, le ponemos. Ponemos a Thor Odinson. Venga, dale, es el ejemplo que tenemos en la web. Vale, veis que he creado primero el tipo para definir con qué voy a trabajar y luego ya defino mi código. Entonces ahora pongo name, hago Thor, surname, Odinson, ¿vale? Y ahora el estado tiene sentido que se llame name. Realmente no, el estado tiene sentido que sea Avenger, por ejemplo.
Y el setter, ¿cómo se va a llamar? Si el getter se llama Avenger, el setter, set Avenger, ¿vale? No nos complicamos nunca con el nombre. Que nosotros estemos mencionando, esto también es importante porque alguna vez me lo han preguntado, que como estamos asemejando un poco como si fuese un getter y un setter, No lo que me he es. encontrado después que como nosotros lo estamos haciendo así, que muchas veces ponen get Avenger, que no pongáis get Avenger, Exacto, poner el exacto. nombre, Es que el realmente valor no del es un estado, getter y un ¿vale? setter, pero se comportan como tal, en referencia Eso a lo es. que sería. Eso es. Vamos a poner el nombre y el apellido de nuestro Avenger, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos poner aquí? Nombre Avenger.name. Pero el otro día va a cenar Nico, que aproveche. Venga. Gracias por Dale, pasarte, Nico. tío. Aliméntate. Podemos poner o Avenger.name o Avenger.surname, o qué aquí también, ¿vale? O qué podríamos hacer, que ya vimos el otro día. Puedo destructurar, ¿no? Mi state. Yo tengo Avenger. Entonces aquí podría decir, oye, saco name. Exacto, destructuring. Y saco Por ahí Nelson surname. dice structuring también ahí. Mira. Y aquí el Darko nos también. cargamos esta parte de aquí de la Avenger, ¿vale? Entonces ahora guardamos. Esto lo voy a comentar, que si no se va a quejar, ¿vale? Y aquí ya veis que dice nombre Thor, apellido Odinson, ¿vale? Y tengo aquí el input que pone Thor, porque ya tiene el name al haber hecho el destructuring. Entonces, Eso es. ¿qué pasa si yo escribo? Nada. ¿Por qué? Porque tengo un onChange que no hace nada. Entonces ahora Es lo voy a mismo que nos escribir. pasaba antes, cuando no estábamos seteando el valor, pues nos pasaba exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo set Avenger y aquí está el problema. Avenger es un objeto que tiene name y surname. Yo tengo que cambiar el estado con set Avenger utilizando el valor. Este es el nombre nuevo del valor, ¿vale? De hecho, vamos a asignarle una constante, new name, para que lo tengamos bien estructurado, ¿vale? ¿Qué cambio aquí dentro? En el Avenger. Como es un Claro, objeto, por un lado tendremos que cambiar, entiendo que el nombre, y por otro lado el apellido, ¿no, Cristian? mira lo que dice Darko, me traigo el current y piso el name. Entonces, ahora mismo vamos a hacer así. Como yo no puedo modificar en React, acordaos de la inmutabilidad, yo pongo un objeto, copio con el spray operator el anterior Avenger que tenía, para no perder el resto de la información que hubiese en el objeto, y le pongo las variables que quiero pisar. En este caso, name con new name. Si alguien ha visto una forma de hacerlo también con un callback aquí, la veremos luego, ¿vale? Ahora mismo vamos a pisarlo así, de esta forma. Entonces yo cada vez que escribo en el input, pillo el nombre nuevo y reemplazo del objeto anterior completo solamente la variable name. Entonces siempre estoy pisando el objeto del state con un objeto nuevo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a poner Hulk. ¿Veis que cambia? Tenemos a Hulk Odinson. Hulk Odinson, ¿vale? Y para el apellido, pues podemos hacer lo mismo, ¿vale? Aquí podemos poner, por ser correctos, podemos poner un label que sea para name. A este le podemos poner el ID de name. Y aquí vamos a poner cambiar el nombre, 2 puntos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer uno que sea cambiar el apellido, ¿vale? Y cambiamos el apellido. Apellido. Y Mira, esto será... dice Darko, dice, de hecho yo siempre me he preguntado en qué casos toca usar el callback y en qué casos estar utilizando los Spray Operator y pisarlo. Ahora lo veremos. Ahora lo vamos a ver bien, que vais a ver un caso perfecto. Muchas gracias por el follow, que nos acaban de seguir por aquí. Y esto va a ser, pues, surname, ¿no? Surname, surname, ¿no? No vamos a denunciar a nadie. ¿Vale? Y ahora, queda un poco feo, ¿no? Voy a meter aquí un BR. ¿Vale? No es la manera correcta de maquetar, pero para ejemplos, ¿vale? Está bien. Entonces, como no queremos tocar CSS, que estamos centrados en hooks. Exacto, ¿vale? Bueno, pues como aquí tenemos ya el input para surname y el input para name, copiando todo el estado anterior. Esto es súper importante. Si trabajamos con objetos, tenemos que copiar el estado anterior entero, en el estado nuevo. El objeto anterior, perdón. Bueno, el estado del objeto anterior entero, ¿vale? Hay que copiarlo. Acordaros del principio de inmutabilidad que dijo Cristian, que vimos en la sesión primera y eso. Dice, ¿Cómo hace para seguirnos? Dale a follow en el corazoncito que hay abajo del stream, que te pone follow, y ahí nos sigues y te saldrá un aviso cuando hagamos stream otra vez. Eso es. Bueno, pues aquí vamos a poner a Hulkino Odinsino, ¿vale? Y veis que cambian los dos, ¿no?
el nombre y el apellido. Esto es como un state complejo, como hemos visto. ¿Vale? Sí, entonces ya no seguirás el arco, seguramente. Sí. Si el corazoncito está lleno. Y también os digo, volvemos a repetir lo mismo. Estamos viendo un ejemplo básico para entender el use state. Aquí lo que haríamos sería ver todas las propiedades que tiene nuestro estado. Tendríamos un componente input que se pintan tantos input como el número de propiedades que hay. O sea, lo digo que esto lo veremos ya cuando estemos en arquitectura, ¿vale? Lo digo más que nada por si llega alguien con experiencia, que estaba por aquí, por ejemplo, Nico, Nelson creo que también tiene algo de experiencia, Darko, por lo que está comentando, no es la primera vez que ve, que trabaja con React, que ve React. Entonces, que estamos un poco todavía en un proceso de aprendizaje y de reforzar conceptos, ¿vale? Que poquito a poco llegaremos al punto de buenas prácticas. Y bueno, este sería nuestro state complejo. Yo creo que de states en realidad no hay mucho más que ver, aparte de lo del callback, que acabamos de comentar, ¿no? Y que dice Edarko que nunca sabía la necesidad de usar el callback o no usarlo. Entonces yo creo que podemos hacer un mini ejemplito más antes de pasar al useEffect, que es el importante de hoy, ¿vale? Vamos a hacer ese ejemplillo que además también viene bien. Y ese ejemplo no está en la web, que si os resulta interesante lo podemos añadir, ¿vale? Sí, si resulta interesante lo metemos en el... Lo voy a hacer con un contador, ¿vale? Para que cambie un poquito el contenido. Aquí vamos a poner... Esto de usar mucho H1 no es correcto tampoco, ¿vale? Recordamos que estamos de ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un contador que sea total count, ¿vale? Entonces, si tengo un state que es un contador, ¿qué haré? Pues un useState muy simple, que empiece en 0, por ejemplo, que sea de tipo number, ya no me hace falta el type Avenger, y este se llamará count, y este, si el estado se llama count, el nombre set count. ¿Ok? Ay, perfecto. Vale. Entonces vamos a traerlo ya en app para que esté bien diferenciado esto. Vamos a copiar, de hecho, esta estructura aquí, ¿no? Más o menos. No es la más bonita del mundo, pero yo creo que Minicode no era complex state. ¿Cómo lo he llamado? Minicode state callback. Sí, eso es. Vale. Ay, se me copia todo el rato, ¿eh? ¿No lo he exportado? Puede ser. No, lo tienes exportado. Es que tienes exportado Minicode complex state. Va a cambiar el nombre. Minicode state callback. Vale, perfecto. Ahora sí que sí. Lo traemos a app. Callback. Pum. Aquí aparece el total, ¿vale? Entonces, ¿para qué vale lo del callback del estado? Pues mira, aquí es donde viene la magia, ¿vale? de los callbacks del estado. ¿Y por qué utilizarlo? Vas a ver el ejemplo y ya lo mismo en algún momento que te lo encuentres. Normalmente no hace falta, ¿vale? Pero habrá momentos en los que te encuentres el caso en el que es realmente necesario. Entonces, vamos a hacer un botón que sea sumar, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo mi onClick y una funcioncita dentro del onClick, del botón de sumar. ¿Qué vamos a hacer siempre que sumemos? setCount. Y al count que tenemos, que al principio vale 0, le sumamos 1. Cuando yo clique otra vez, ¿qué vale? 2. Cuando clico otra vez, 3. Y así todo el rato, ¿vale? Mira, vengo aquí y empiezo a sumar. ¿Vale? ¿Veis que suma el tirón? Bien. Ahora imaginaos por un momento que yo tengo un multiplicador de counts. Es decir, tengo un pequeño input aquí. Input. Que tiene un value que sea de tipo number. ¿Vale? Esto va a ser muy rudimentario, ¿vale? Value va a ser multiplier. Y el onChange, que va a cambiar, va a decir, oye, yo recibo un valor. Vamos a cerrar esto aquí. Set multiplier, que va a ser un state. Y hacemos target value as number, ¿vale? Porque es de tipo number. Entonces vamos a duplicar el estado. Vamos a tener count. Y vamos a tener multiplier. Esto lo hago a modo de demostración solamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto de aquí, vamos a poner un BR. Cada vez que yo suba este número y diga aquí, por ejemplo, quiero un multiplicador de 3, yo voy a hacer setCount 3 veces. Si yo tengo el multiplicador, vamos a ponerle valor mínimo 1. Mínimo 1. Y el valor inicial 1, ¿vale? Para que no pueda bajar de 1. Entonces, yo cada vez que le dé a sumar, voy a invocar a setCount tantas veces como valga multiplier. Es verdad que lo más sencillo sería multiplicar, pero esto es para enseñaros cómo funcionan los callbacks, ¿vale? Entonces, si esto vale 1, yo lo invoco una vez.
Si vale 7, yo lo invoco 7 veces. Entonces yo ahora puedo coger aquí y decir for, vamos a hacer un bucle for normal. Let i igual a multiplier. Bueno, let i igual a 1. Siempre que i sea menor o igual que multiplier. Y más. Ahí está, ¿vale? Entonces, cada vez que yo clique en el botón, va a sumar tantas veces como haya multiplier. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Mira, recargo si lo queréis ver. Multiplier es 1. Yo clico en sumar. Suma 1. ¿Por qué? Porque cuando he hecho el clic, dice, oye, de 1 hasta 1, set count, count más 1. Y suma 1. Ahora voy a decir que lo haga de 2 en 2. Que dé 2 vueltas. Sigue sumándole 1. ¿Vale? Ha dado una vuelta, set count. Otra vuelta, set count. Y volvemos a lo que dijimos antes. Como manda el último set state, ¿qué problema estamos teniendo? Que cada vez que invocamos set count, count no se ha actualizado porque el componente no se ha repintado todavía. Entonces count sigue valiendo, cuando yo clico aquí, count sigue valiendo 2, que es el valor que tiene. Si esto da 2 vueltas, la primera vuelta es 2 más 1 y la segunda vuelta es 2 más 1, ¿con qué nos quedamos? Con 3. ¿Vale? Entonces todo el rato es 3. Aunque yo dé 20 vueltas. Si ahora el valor anterior es 2 y yo doy 7 vueltas, solo se queda en 3. ¿Cómo hago para que incluso invocando a todos los set counts esto se ponga cada uno detrás del otro? Uso el callback. ¿Y el callback qué es? Una función, puede ser un return implícito o no, que devuelve el estado nuevo. Y lo guay que tiene esta función es que de argumento recibe el estado que acabamos de cambiar. Entonces, antes de que React renderice, si yo cambio el estado 7 veces, el callback para cada set counts es el anterior que hemos cambiado nosotros, que siempre se le suele poner por convención prep y el nombre del estado que había antes. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo invoque a set count va a decir, oye, no voy a utilizar el count que está aquí, porque este necesita que React se repinte. Yo voy a usar el count previo, que es el que el usuario ha cambiado, y aunque React no se haya repintado, va a estar siempre ahí actualizado al día. Y con esto, si actualizo aquí, sumo 1, ¿vale? Y ahora sí sube de 4 en 4. 7, 11, 15, 19, en vez de seguir subiendo de 1 en 1. ¿Vale? Esto sirve para guardar con el callback. Tenemos como argumento el estado anterior cambiado, incluso antes de que React haga un re-render. ¿Ok? Claro, y esto es lo que volvemos a hablar siempre. Como nosotros no podemos controlar la renderización, sino que la controla React, no nos queda otra que trabajar con las herramientas que tenemos. Entonces, por eso estamos utilizando el callback. Entonces, por eso volvemos a insistir continuamente en el mismo concepto. Y mira, con este ejemplo se entiende tanto por qué somos tan pesados. Que al final claro, es un que poco por eso somos tan pesados por con esto. De que React no renderiza al momento, ¿vale? Que esto es algo que hay que tener siempre. React renderiza cuando puede. Y es cuando ha acabado. Y como han dicho por aquí, garantiza que se tome el estado correcto, el utilizar el callback. Porque aunque el estado cambie 100 veces en medio, siempre voy a utilizar el último que hay. ¿Vale? No utilizo el que... ¿sabes? O sea, es lo que acabo de decir, vamos, al final. Si yo este es el multiplier de aquí, lo hago así, seteo uno, otro, y el componente se re-renderiza. Y entonces pilla este. Si yo usara callbacks en todos, en este, ahora otro callback en este, y así con cada uno de ellos, esto haría... Vamos a quitar estos dos, ¿vale? Esto cambiaría el estado. Aquí el prep multiplier sería el anterior y podríamos usarlo aquí dentro. Y aquí el prep multiplier sería el anterior otra vez y lo podría utilizar aquí dentro. Y así se van acumulando todos. Entonces no pierdo la referencia del valor anterior. Obviamente, como habéis podido ver, es un caso muy específico y he tenido que hacer un código un poco raro para simular el caso en el que esto me haga mucha falta. Porque obviamente si tengo un multiplier, lo que más correcto sería multiplicar, ¿no? El count, el valor de count por multiplier. Pero es para que veáis que hay veces que necesitáis en una misma función setear el mismo estado 3 veces. Por ejemplo, puede pasar con loaders o con cosas así por el estilo. Entonces, bueno, pues pillamos el anterior y siempre nos aseguramos de que tenemos el valor de referencia que acaba de cambiarse en React.
Yo creo, Alberto, que con estos 3 ejemplos tenemos un input sencillo, un input complejo con un objeto y un input con el callback explicado. Sí, hemos visto en profundidad un poco cómo funciona el state, ¿no? Entonces, pues podemos pasar al use effect, que es donde la gente Es el que da miedo. decía, sí, que decía Ricardo y eso, que tenía esas dificultades. Entonces, Mira, dice Nelson que en un proyecto de carrito de compra se encontró este problema también, el del precio, que no se le actualizaba bien. Por el callback. Los carritos de compra son traicioneros, ¿eh? Uy. Estoy poniendo H2, ¿vale? H2, sí. Sí, lo siento. Vais a ver que tengo muchas son los manías. stocks. Y porque me estoy controlando, ¿vale? Pero yo es que ordeno los inputs, ordeno los objetos, las propiedades, las cosas alfabéticamente. O sea, estoy un poco loco con eso, ¿vale? Entonces, si alguna vez veis que se me va la olla y empiezo a organizar cosas así, no os preocupéis, no me he vuelto loco. De repente ya venía loco de casa, ¿ale? Entonces, bueno, vamos a poner... Ojos al directo. Vamos a poner aquí ejemplos con useState, ¿vale? Para que quede bien separado. Y aquí... igual, la habitación no, pero el código ordenadísimo. Ahí. Bueno, pues venga. Aquí y otro más aquí. ¿Vale? Cortamos. Esto aquí. Y estos van a ser ejemplos con useEffect. ¿Ok? Ahora empieza lo guapo. Ahora empieza lo que da miedo. Nah, no da miedo. Ya veréis que se entiende todo muy guay a la primera, ¿eh? Bueno, vamos aquí. Recordad que en la web están todos los ejemplos, ¿vale? El del callback no está, que si queréis lo añadimos al artículo. Si os ha molado bastante, lo modificamos luego y lo ponemos, ¿vale? Sí, yo no lo tendremos que añadir porque, fíjate, o sea, no hemos pensado, a lo mejor haría tanta necesidad, pero el Darko que ha entrado me parecía interesante, así que lo podemos meter en un momentillo. Mira, un detallito, ¿eh? Mira, dice Darko, hazte una extensión para que te organice los imports alfabéticamente. ¿Sabes que si pulsas en Windows, ¿vale? Control-Shift-P y haces Organize Imports, te los ordena. Lo que pasa es que estaban ya ordenados alfabéticamente. Pero si hago así y vuelvo a darle de nuevo, Organize Imports, me los ha vuelto a ordenar por orden alfabético. Yo lo tengo puesto esto en el... ¿En serio? Sí, yo lo tengo puesto en el ordenador del curro. Cuando guardo un archivo, los imports se me organizan solos siempre. Me lo apunto en la chuleta. Bueno, pues vamos ya con un ejemplito, ¿no? De useEffect. Vamos Vamos a empezar con uno de montado normal, ¿no? Claro, para que sepáis un poco lo que vamos a trabajar primero en cómo funciona el useEffect cuando se monta, cómo funciona el useEffect cuando se desmonta y cómo funciona el useEffect entre medias del montado y de desmontarse, ¿vale? Ya sabéis que los componentes se montan en el DOM y que cuando los componentes dejan de pintarse en el DOM se desmontan, que esto lo vimos en la sesión anterior. Pues vamos a ver un poco cómo funciona este useEffect, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo ya export, default y esto, ¿ok? Vale. Tenemos... ¿qué le pasa a esto? ¿Qué dice? Ah, porque no devuelve nada todavía, claro. Sí. Return... Hay un fragment, si no. Vale. Bien. useEffect. useEffect, este hook, lo que permite es controlar como los ciclos de vida, por así decirlo de alguna manera, del componente, ¿vale? Realmente no es exactamente lo mismo, porque en los un componente, como ha dicho Alberto antes, se monta, se actualiza, se desmonta cuando llega al DOM y tal. En este caso, no es que estemos controlando los ciclos de vida como con los componentes de clase, sino que estamos escuchándolos con useEffect y reaccionando a cambios en el componente. Realmente podemos reaccionar al montado en el DOM, al desmontado del DOM y a la actualización, ya sea del componente o de alguna variable de estado del componente. ¿Vale? Son las tres cosas. Trabajamos un poco con la reactividad que nos da el hook, ¿no, Cristian? Exacto. Es todo reactivo, muy reactivo. Es todo escucharse. El código va a escucharse entre sí. De hecho, yo siempre que daba clases, ¿no? Lo explicaba como que imagina que tu componente está vivo, ¿no? Igual que tú lo ponías como si fuera una persona que nace, crece y se muere y tal. Yo lo ponía como que el componente está vivo. Entonces el useEffect es como cada vez que el componente respira. Y si el componente ha cambiado algo, pues al respirar se da cuenta y puede actuar en consecuencia. Sería un poco así, ¿vale? Sería la parte de crece del componente. Vale. Entonces, bueno, normalmente useEffect se combina con useState para hacer cosas en conjunto, pero se puede usar solo. Entonces, vamos a ver el primer caso.
de useEffect. Mira, yo voy a vaciar todo esto, que ahora vamos a verlo todo. Entonces, bueno, me importo useEffect arriba, ya sabéis, de estructurado de React. Y voy a poner un console.log aquí. El componente se ha montado. ¿Ok? Ahí está. Entonces yo ahora en app, pues me voy a traer minicode effect mount. Voy lanzando yo la pregunta, Cristian. ¿Cuántas veces creéis que se va a pintar ese mensaje en la consola? Que lo vimos el otro día, ¿os acordáis? El segundo parámetro, array vacío. Bueno, creo que... A ver, no participan en el pre-chat. Una sola vez, dicen eso. Venga, vamos a verlo. Una vez. Una vez. Consola. El componente se ha montado. Una sola vez. Una ¿vale? única vez. ¿Por qué pasa una sola vez? Porque useEffect tiene... Bueno, useEffect siempre se va a lanzar. Mira, quito el array, y guardo. ¿Cuántas veces se va a lanzar con el array quitado? Y ahora lo vemos bien. Con el array quitado, ¿cuántas veces se lanzará al montarse? ¿Qué creéis? En vez de poner el array, ya sin array. Infinito. Vamos a actualizar. Una única vez. Aquí es donde está la magia del useEffect. Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Mientras tanto trabajamos con el useEffect para que no nos ensucie un poquito el DOM, ¿vale? Sí. Voy a dejarlo aquí. Ya está. Vale. Mira. Una sola Ya vez. están preguntando por aquí. ¿Por qué? J de la Cruz ya está preguntando por qué. Ya se Vale. está diciendo. Es que... Esto seguramente porque cuando habéis trabajado con el useEffect, habéis hecho una petición en una API y os olvida poner el array vacío, se ha hecho las peticiones infinitas. Exacto, es que ha pasado eso seguro. Y por eso la gente, o sea, en general, ¿vale? Todos los desarrolladores tendemos a pensar de primeras que el useEffect causa sin el array un render infinito, pero no es así, ¿vale? No es eso exactamente. useEffect por defecto es una función que recibe dos argumentos. El primer argumento, como podéis ver, es una función callback que no puede ser async, su contenido sí, pero la función no. Y un segundo argumento que es un array de dependencias. ¿Qué pasa si no pongo el array de dependencias? Pues que useEffect siempre, ¿vale? Haga lo que yo haga, se va a lanzar cuando el componente monta por primera vez. Siempre. No hay eso siempre va a pasar. useEffect, componente se monta, se lanza. Entonces, si yo hay algo que no quiero que ocurra en el montado del componente, tengo que hacer una condición aquí dentro. Tendría que decir if segundo render, por ejemplo, mediante alguna constante o lo que sea. ¿Por qué se piensa que esto tiene el infinito? Porque si no pongo el array de dependencias, este useEffect se va a lanzar siempre cuando el componente se actualice. ¿Cuándo se actualiza el componente? Cuando cambia un estado, ¿no? Entonces os pongo un ejemplo. Vamos a poner aquí useEffect. Vamos a poner aquí un useState. Creo que tenía un por, por ahí ya van cuadrando, mira ahí. Sí, ya les va cuadrando, ya están por aquí. Van cuadrando, sí. Claro. Vale, mira, vamos a poner aquí. Vamos a hacer un count. Final, eso es. Al final es el tema de cuando se vuelve a renderizar, que por eso hay la renderización infinita. Si está cambiando un estado, pues te vuelvo a renderizar. Mira, pongo aquí el count. Pongo aquí un H3. En mayúsculas a tope, no, please. ¿Qué le pasa? Porque lo he puesto en mayúsculas. Vale. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí voy a pintar el count para que veáis la cuenta total. Y cuando... Espero que no me pete el stream por hacer un texto infinito, que el navegador pete y tal. No debería. Pero bueno. No, al menos una petición no te va a petar, pero córtalo rápido. O sea, cuando ya lleves 50, rápido. 60 quizás. Vale, espera, me pongo aquí, ¿vale? Antes de tocarlo a ver que no me pete. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya antes de verlo. Tengo un useEffect que, mira, ya se está quejando. Ojo, cuidado, que ya es listo, es Lint. El Lint está diciendo, oye, tienes un useEffect que está llamando a setCount. Sin una lista de dependencias, esto puede causarte un render infinito, una cadena infinita de actualizaciones. Para arreglarlo, pon count en el array de dependencias. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que yo monto el componente. Al montarse el componente, se lanza useEffect. Cuando useEffect se lanza, console.log, setCount, count más 1, y como count es diferente al count que había antes, se ha actualizado el estado. Como el estado se ha actualizado, React dice, hoy yo repinto en cuanto pueda. Repinta. ¿Qué pasa cuando se actualiza el componente y se repinta? Que se invoca useEffect otra vez. Y así todo el rato.
Y aquí vamos a ver las partes que decía Ricardo cuando decía, es que React es súper Venga, listo, tal, no actualizo, sé ¿vale? qué. No penséis que React es tan listo. Al Mira, mira, final se ha React vuelto loco. Aquí. funciona. Mira, sí. Vale, cierro. React funciona de manera totalmente sistemática, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene una funcionalidad muy determinada. Entonces no es tan listo React. Aquí es un ejemplo claro. O sea, si React fuese listo, diría, oye, voy a parar. No tiene sentido que me esté todo el rato re-renderizando. Claro, pero no es que no sea listo, es que React realmente está siguiendo las instrucciones que tiene, que es cuando cambias el estado, yo intento renderizar, pero si tú me estás Eso. diciendo que cada vez que yo me renderice tengo que cambiar el estado de nuevo, ¿vale? Entonces entra en el bucle infinito que acabáis de ver, que han empezado los números a volverse locos ahí, ¿vale? He tenido que cerrar la tab porque se me había quedado pillado el control W y no me la cerraba, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no he hecho count más uno, ¿eh? Solo hago count y no pasa el render infinito, no se queda esto roto ni nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo set count con su mismo valor. Y React ahí sí es tan inteligente como para decir, oye, este valor primitivo de tipo number vale 0 y tú estás diciendo set count a 0. Tú me has cambiado un estado, pero como vale lo mismo que el anterior, no te voy a repintar, porque voy a ahorrarme pintados innecesarios. ¿Vale? Por eso no ocurre. Pero bueno, volviendo al fallo que había antes. Count más 1. Esto va a causar un render infinito. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo evito el render infinito y hago que esto solo pase cuando el componente se monta? Voy a coger el ejemplo de la web para que lo tengáis bien en el repo, ¿vale? Que era con un input de tipo name, ¿vale? Que si no la voy a liar, ¿vale? Aquí, perfecto. Y aquí vamos a poner my name. Cristian, ¿sabes quién es el del ejemplo? ¿Lo conoces? David Bowie, claro, coño. Vale, vale. Vamos a ver. ¿Y esta falta de respeto? No sé, yo no sé qué estilo musical tú escuchas, por eso te pregunto. Yo lo que haya, Alberto. Yo escucho de todo. Vale. Pues ahora, mira, que se ríen encima. Es que no te pega escucharlo, te pega más escuchar algo más, algo de Me encanta el rock, flamenquillo y ¿eh? cosas esas, ¿no? Mis cosas raras, ¿no? Yo escucho mis cosas raras. Sí. Bueno, pues guardo La, aquí. la- la sintonía del Mario 64, ¿eh? Mira, Bad Bunny te Sí. pega. Venga, el que está aquí de fondo, Bad Bunny, dice. Bueno, mira, no tenéis habilitadas suscripciones. Se nos habilitan después de este stream. O sea, si no me equivoco, Álvaro nos confirma por el chat. Justo después de este stream ya somos associate o lo que sea, que no me queda muy claro cómo va esto. Pero ya como que cumplimos los requerimientos. Tenemos que rellenar unos informes y tal, perfecto. Pues supongo que Sí, para el mira, próximo stream ya podremos... ¿No? dice Nitin, falta gratuita. Hay confianza, Nitin. Sí, Cristian es como un hermano para mí. Sí, 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 es que ya, pues por eso me falta ese nivel. Gracias, Iván, por comentarlo, tío. Aquí te esperamos las veces que quieras pasarte. Bueno, pues lo dicho, ¿vale? He puesto un estado que tiene David Bowie dentro, pinta my name y hace un console log al montarse, todo el rato igual, ¿vale? Entonces, el ejemplo que tenemos es, cuando el componente se monte, yo cambio el nombre. Vamos a cambiar el nombre. Set my name, para que veáis qué pasa cuando se monta, ¿vale? Entonces aquí teníamos a Ziggy Stardust, ¿no? Vale. Sí. Entonces aquí está. Vale, actualizo. Y fijaos que no me da tiempo siquiera a ver a David Bowie en el DOM y ya sale Ziggy Stardust. Porque el componente se ha montado. Es inmediato, o sea, de hecho, pero bueno, lo podrías parar para que veas que se está pintando David Bowie, que realmente está ahí David Bowie. Lo que pasa es que para el ojo humano no Sí, de hecho, si llegamos a ver. pongo un set timeout, ¿no? Y en Eso el set es. timeout, lo mismo que vimos antes, le digo que se espere 2 segundos, guardo y actualizo. David Bowie, pum, sigue Stardust a los 2 segundos, ¿vale? Se cambia. Esto pasa porque useEffect ocurre siempre cuando el componente se monta. Y lo vamos a dejar aquí puesto. Ocurre siempre cuando el componente se monta. En el artículo está explicado cuándo se monta cada una de las veces con todo, ¿eh? Por si lo queréis repasar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que en el ejemplo hemos puesto un input que cambia el nombre, igual que hacíamos antes, ¿no? Con el nombre de Thor y... Eso es, sí. que le hemos llamado Hulk y tal. Entonces vamos a poner aquí el input de tipo texto y tal, que cambia el name. Lo copio del artículo para no estar dando vueltas, ¿vale? Y escribiendo todo el rato lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto va a ser muy interesante, ¿vale? Así que os lanzo preguntas. Según esto de aquí, el primer estado
es David Bowie. Cuando el componente se monta, cambia a los 2 segundos a Ziggy Stardust. Pero es que yo tengo un input que cambia el estado con lo que yo escriba dentro. Pero hay un useEffect que no tiene array de dependencias que lo cambia de nuevo a Ziggy Stardust cada 2 segundos. Pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo escriba en el input? ¿Voy a poder ver los cambios que yo estoy haciendo? ¿Se va a cambiar inmediatamente? ¿Se va a volver a convertir en Ziggy Stardust? Tened en cuenta que tú vas a empezar a escribir ahí en el input, ¿no? Y que a los 2 segundos en un principio va a cambiar el valor. Mira, de hecho, solamente al montarse ya cambia a Ziggy Stardust. Y ahora tengo un input que me permite cambiar el valor. ¿Qué creéis que va a pasar? Venga, ¿alguien que quiera participar? Va a volver a convertirse en Ziggy. Lo ves y luego sale Ziggy. Vamos a probar. Vamos a ver. ¡Pum! Exacto. ¿Por qué? Porque yo, mira, lo hago de nuevo. Escribo, pasan 2 segundos y cambia. Porque cada vez que escribo, yo le pido a React que cambie el state. Y cuando se actualiza y el state cambia, el useEffect dice, me espero 2 segundos. Ya a los 2 segundos cambio a Ziggy Stardust. Esto es el funcionamiento de React. Tú cambias tu estado, React automáticamente está escuchando ese cambio de estado, renderiza y cuando renderiza siempre va a lanzar el useEffect. Exacto. Y una cosa, por cierto, ¿cuántas veces se estará lanzando este setTimeout? Vamos a hacer un console aquí dentro. Cambiando a Ziggy. Mira, a eso íbamos, Darko. ¿A cuántas veces se ejecutó el useEffect? Justo. Vamos a ver cuántas veces se lance. Eso lo iba a preguntar, exactamente. Bueno, pues mira, actualizo. David Bowie. Llega aquí, el componente se ha montado, cambia a Ziggy, ¿vale? Y ahora, de hecho esto ha pasado ya 2 veces, ¿eh? Porque cambia a Ziggy y cuando cambia a Ziggy se actualiza el estado. Como el estado ya valía Ziggy Stardust, no se actualiza. Y ahora dice, tantas como escriba más 1. Pues vamos a probar. Sí. Vamos a probar. Mira, vamos a quitarlo del componente se ha montado, ¿vale? Para que no moleste. Sí. Mira, actualiza. actualizo. Mejor ahí el contador. Cambia a Ziggy. Y ahora va a salir otra vez el mensaje. Porque al cambiar a Ziggy se ha vuelto a lanzar el useEffect. Pero es que ahora me voy a poner a escribir. Y vais a ver el contador. ¿Veis que sube? Cada vez que escribo una tecla, yo pido un cambio de estado. Ese cambio de estado ocurre. A los 2 segundos se setea el estado. Entonces la primera letra que yo pulso es la que realmente pone Ziggy Stardust a sus 2 segundos. Entonces si yo me pongo a escribir, cuando pasan 2 segundos esto debería de corregirme, ¿lo veis? Y ahora ya se han acumulado. Y sí, D por ordenador, esto está ya costándole. Sí. Entonces no voy a seguir. Vale. Pero ya lo veis, ¿no? ¿Cómo funciona? Esto es lo que hablábamos un poquito de que sí iba a ver un poco cómo funcionaban los useEffect. Al final son pequeñas cosas que no se suelen ver y que solemos trabajar con ellos y que directamente, pues, ¡hala! El useEffect, ¡pum! Hago una petición, me hago mi fetch y a correr, ya está. Y realmente nos dan problemas porque no sabemos cómo está funcionando realmente. Exacto. De hecho, un ejemplo. Si yo cambio ahora este no array de dependencias por un array de dependencias, le pongo el array vacío, ¿qué va a pasar? Se lanza según cantidad de actualizaciones. Exactamente, J de la Cruz. Cada vez que yo cambie el state, si no tengo array de dependencias, se lanza useEffect. Sin array de dependencias, cada vez que cambie un state o el componente se renderice, ¡pum! Se lanza el useEffect. Y a la pregunta que habíamos hecho, ¿qué va a pasar cuando yo tenga el array de dependencias? ¿Cuántas veces se va a lanzar esto? Y por aquí han dicho solo una cuando inicia la vida del componente. Y exactamente. Sí. Entonces, yo ahora llego aquí, actualizo, cambiando a Ziggy. Cuando se ha montado, ya veis que no ocurre la segunda vez, que antes sí pasaba la segunda vez. Me tengo que ir, pero me lo veo resubido, me quedo a medias máquina. Gracias, Sí, Iván. lo subimos a YouTube también, Iván, por si lo quiere ver en algún canal, momento. Sí. Tenemos el Discord abierto, que creo que estaba Álvaro mandando por el chat. La invite de Discord, si te quieres unir, lo anunciamos todo ahí siempre, ¿vale? Sí, que al final del directo tenemos una sorpresita. Bueno, pues ahora que esto se ha lanzado solamente cuando el componente se ha montado, si yo escribo, ya no vuelve a cambiarme a los 2 segundos, porque este array vacío está diciendo, oye,
que esta es la pregunta guay, ¿vale? Del array vacío. Oye, yo me voy a lanzar el useEffect solo cuando el componente se monte por primera vez. Y como no hay nada dentro del array de dependencias, no me lanzo más. ¿Vale? Por eso solo vemos esto una vez. Y por eso es tan útil el array de dependencias. Como por ejemplo, cuando pedimos a una API algo cuando el componente se monta por primera vez. Ahí queremos que eso ocurra al principio. Si no ponéis el array de dependencias, es el ejemplo justo que dijo Alberto. Pido cosas a mi API, cambio el estado con lo de la API, y como he cambiado el estado y tengo el array quitado, esto se lanza de nuevo, haciendo otra petición a la API, cambiando de nuevo el estado, y en cadena y hago millones de peticiones. Eso es. Y si tengo una API que me limita la request, pues lloro súper fuerte, porque me cargo las requests limitadas. Pues yo creo, Cristian, que con esto me queda bastante claro ya todo el tema de montado, ¿no? Sí, yo creo Podemos que sí. pasar a la parte De desmontar. Sí, de desmontar. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer cuando un componente se desmonta? Sí, claro, vamos a ello. Hacemos aquí minicode unmount, Sí. ¿vale? Ahí está. El unmount, voy a copiarme. Bueno, tenemos el de la web, ¿no? Puesto por aquí. Sí, puedes pillar el de la web, que al final es un ejemplo sencillote. Sí, este era, ¿no? El unmount, que lo teníamos por aquí. Vale, me voy a copiar Abajo del componente todo y lo aparece explicamos. ahí. Eso es. Code unmount. Vale, perfecto. Sí, tienes que. El Sí, componente... bueno, me tengo que crear el message component ahora y tal. Ahora lo vemos bien, ¿vale? Use state, me lo voy a importar. Este se nos ha escapado, ¿eh? Lo hemos puesto con React aquí. Pero Sí, bueno, para que se vea la se me ha diferencia. escapado. Vale, como todo el proyecto está con export default, lo vamos a exportar así abajo. Export default. Pum. Vamos a cerrar aquí. Y aquí vamos a cambiar el nombre para que se llame igual que el componente, ¿vale? Y en app lo vamos a traer aquí. Este lo voy a comentar ahora mismo. Este lo importo y cerramos, ¿vale? Bueno. Si no os gustan los ejemplos de superhéroes, proponer otro tipo de ejemplos, ¿vale? Que yo al final tengo tendencia de siempre poner los ejemplos de superhéroes y parece que el resto del equipo vive en la dictadura del mundo Marvel y DC. Vale, pues mira, este ejemplo aquí va a molar, ¿vale? ¿Qué es desmontar? ¿Qué es el unmount? Este que hemos dicho aquí. Unmount es cuando un componente desaparece del DOM por completo. No es que con CSS lo escondas. Eso no es unmount, ¿vale? Eso es esconder. Unmount es que el componente no se monta. Entonces, de hecho, mirad aquí el ejemplo este. Este message component de aquí, que ahora mismo va a ser un H4, para poner el ejemplo. Vamos a poner aquí Thanos, porque está por ahí el I'm inevitable. ¿Vale? Entonces, este mensaje de aquí no se va a ver ahora mismo, ¿vale? ¿Veis que no pone Thanos? Que solamente tiene el botón que dice I'm inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos un botón que cuando lo clicamos cambia visible a su contrario. Entonces, si yo pulso el botón, cambia de false a true, de true a false, de false a true y tal. Y cuando visible sea true, yo veo este H4 de aquí. De hecho, también podemos tipar el booleano también, ya que estamos tipando los strings. Sí, vamos a tiparlo todo. Boolean, perfecto. Entonces yo ahora vengo aquí y digo, mira. Y le doy, y sale, y aparece. Sale, y aparece. ¿Vale? Cuando visible es true, yo veo el H4. Cuando visible es false, yo no devuelvo nada aquí. Esto es un ampersand, ¿vale? De hecho, si queréis podemos cambiarlo. Bueno, esto es está short circuiting, ¿no? Pero yo puedo hacerlo así incluso. Digo, oye, si es visible, pinto a Thanos. Si no, pinto null. Y no devuelvo nada. Esto sí está desmontando el componente. O sea, cuando visible es false, el componente se desmonta, sale. Claro, no existe en el DOM. O sea, en el DOM no existe. O sea, vosotros inspeccionáis, no existe ese componente. De hecho, fijaos que aparece y desaparece aquí, se ve una animación. ¿Vale? Mira, dicen un callback en ese set visible. Tú dices dentro del set state. O sea, esto es un callback para el botón, ¿vale? Porque el botón necesita un callback al clicarse. Pero dentro del set visible realmente podríamos ponerlo, sí, y sería totalmente válido. ¿Hace falta? Realmente no, porque no estamos cambiando el estado más de una vez y por lo tanto siempre vamos a estar escuchando al valor actual que haya. Aunque yo pulse 7 veces, el componente siempre se va a actualizar a tiempo para tener el valor más actualizado disponible. ¿Ok? Y bueno, Thanos se desmonta, sale del DOM, como habéis visto, desaparece. ¿Vale? Esto de desmontar el
el componente podemos controlarlo con un useEffect. Y vamos a hacer... ¿Hacemos el componente aquí también dentro, Alberto? Sí, yo lo hice ahí dentro más que nada para que se veáis el ejemplo más claro. Vale. Ya sabéis que lo suyo es tenerlo separado, Mira, pero para el message ejemplillo está guay. component. Claro, esto lo suyo sería que fuera un archivo aparte, ¿vale? Que no esté dentro del mismo componente. React, Si quieres separarlo, Cristian, ahora que estamos en directo, porque después cuando se suba el repo lo tienen separado. Vale, venga. Que si no después me tengo Bueno, que poner... preguntad, podéis participar en el chat y podéis decir cómo lo entendéis mejor este tipo de ejemplos, porque muchas veces nosotros vemos que para este tipo de ejemplos es todo en el mismo fichero para que lo veáis a golpe de vista y a lo mejor estéis muy acostumbrados ya a trabajar con varios ficheros y os gusta más directamente trabajar ya intentando aplicar un poquito de buenas prácticas. Mira, dice por aquí Edgar Aro, el problema viene si estuviera cambiando el estado varias veces al tiempo, ¿no? Dice, o sea que los estados va como si fuera un promisol. Sí, al final los estados funcionan un poco así, como se están resolviendo todos, hasta que no se resuelva el último, no se va a realizar el render. Dice, sería mejor en varios ficheros, sí. Mira, ya lo estamos Es separando. lo que digo, pero que como estamos empezando desde cero, J de la Cruz, a lo mejor hay gente que todavía no está familiarizada un poco con React y con trabajar con varios ficheros y tampoco queríamos que le costase. Al final estamos intentando hacerlo lo más accesible para todo el mundo para crecer juntos, ¿vale? Empezar desde cero hasta como hemos dicho, hasta infinito, que va a ser despliegues, integración continua, que va a ser infinito. Mira, he separado a Message Component en un archivo. Aquí lo tenemos, sigue pintando Thanos. Por darle un poco de vidilla, podemos hacer, ya que estamos, ¿no? Para ponerlo más bonito, ponemos un type props para ver que el componente recibe un prop, que es el name. Y aquí recibimos los props, que son un objeto que va a contener name. Y podemos destructurarlo. Y bueno, perdón, que prop no se tipa aquí, prop se tipaba aquí. Se me ha ido. Creía que era una función. ¿Vale? Le decimos React Functional Component que recibe props. Hay un prop que es el name que hemos tipado con este tipo, ¿vale? Y vamos a pintar aquí dentro el name. ¿Por qué he hecho que tenga un prop? Porque ahora aquí, bueno, TypeScript ya se queja y todo. Podemos decirle name Thanos. Y ahora su componente padre es el que manda en lo que el componente hijo está pintando. Mira. ¿Vale? Perfecto. Dice, yo intento acoplarme a todo, yo uso módulos cuando el componente es demasiado grande. Exacto, sí, yo suelo hacer lo mismo. Yo empiezo a desarrollar y cuando empiezo a tener subcomponentes o cosas que son susceptibles de convertirse en subcomponentes, ya se van para afuera. Tengo que siempre lo más atómico posible, React, que a la larga te acaba beneficiando. Y bueno, ya tenemos un componente que se monta y se desmonta. ¿Cómo controlamos eso con useEffect? Que aquí es donde está la magia. Pues mira, vamos a añadir aquí un useEffect, ¿ok? Que tenga su callback, como hemos dicho antes. Ya, dice J de la Cruz, sorry, pero que es atómico. Atómico es que sea a lo mínimo, o sea, a átomo. Nos referimos un poco a átomo. Que este sea desde la porción más pequeña hasta la más grande. Entonces, si tu componente empieza a crecer mucho, lo mejor es al final atomizarlo. Es decir, un poco seguir el patrón que se sigue en JavaScript de una función hace una única cosa. Pues aquí igual, un componente debería hacer una única cosa. Pues eso es atomizarlo. Como los Legos, justo, como si fueran piecitas de Lego. Y bueno, mira, aquí tenemos un useEffect y vamos a demostrar muy bien cómo funciona lo de desmontar y montar el componente con esto. Vamos a hacer un set interval, ¿vale? Set interval. ¿Está bien con este ejemplo, Alberto? Sí, ¿no? Sí, con un set interval se va a ver mejor porque van a ver que ha pasado un tiempo y... Gracias por la follow, Jamarphone. Vale, y aquí vamos a poner name, ¿vale? En plan, vamos a poner message component con su name para que se vaya viendo el log. Y el set interval va a ocurrir cada segundo. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a repasar, ¿vale? Tenemos un message component que cuando se monta va a iniciar un interval que se va a lanzar cada segundo, todo el rato. Y va a ir haciendo un console log que dice message component, dos puntos, y el prop nombre que name. por props. Vale, entonces yo vengo aquí, actualizo, veo que todo va bien con el nuevo proyecto. Alberto, soy un antiguo alumno de Grey. Ya, gracias por pasarte, tío. Muchas gracias. Bueno, pues mira, monto el componente, ¿vale? Message component. Ahora mismo está desmontado porque visible, el estado es false. Le doy al clic y ahora va a empezar el set interval. ¿Veis que cada segundo dice message component y el name?
Vale, pues voy a desmontar el componente. ¿Veis algo raro? Esto no para. Pero sí, vamos a ver, si yo he desmontado el componente, ¿por qué el intervalo existe todavía? Pero es que ahora voy a hacer una cosa más. Voy a montarlo de nuevo, haciéndolo visible. Voy a quitarlo y lo voy a montar varias veces. Mira, dice Mirad. Darko, dice, porque es un evento de Exacto. Windows y Es no algo de de React. Windows, exactamente. Es algo. Sí, sí, es justo eso, Darko. Es algo global. Es algo que está pasando a nivel de Windows, de mi navegador. Entonces, yo cada vez que invoco a setInterval, le digo al navegador, oye, cada segundo haz esto. Y hace un console log. ¿Qué pasa? Que si yo desmonto el componente, su interval se queda guardado en el Windows. Claro. Hostia, pero eso es un marrón, ¿no? Porque mira, yo lo he montado y lo he desmontado varias veces, 4 de hecho, y mira lo que pasa aquí. Está subiendo de 4 en 4. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero imaginaos que tengo una aplicación grande en la que tengo botones y tengo listeners que están escuchando que el ratón se mueve o que están escuchando el scroll de la pantalla y mis componentes se desmontan y se montan varias veces. Yo puedo reventar el navegador de un usuario a base de acumular este tipo de listeners, ¿vale? Porque lo sobrecargo de información. Entonces, ¿cómo evito esto? Pues, si os fijáis, cada vez que he hecho el snippet el useEffect snippet, veis que hace un return aquí, que ha hecho siempre un return de una función. Pues esto vamos a ponerlo al final de nuestro useEffect. Y esto lo que va a hacer, va a escuchar al componente desmontarse, ¿vale? Claro, crea un nuevo evento cada vez que se reinicia el componente, ¿vale? El setInterval. Entonces, este return de aquí escucha cuando el componente se desmonta. Console log desmontado. Mira, ahora vamos a actualizar. Se monta. Ya empieza el interval. Me desmonto. Desmontado. Aunque el interval sigue. ¿Qué podemos hacer entonces cuando el componente se desmonte? Y a esta función se le llama cleanup, función limpiadora, porque se usa especialmente para esto. Yo cuando creo un intervalo puedo almacenarlo en una constante y en el return puedo hacer clear interval de ese intervalo, que esto le dice al Windows que deje de lanzar ese intervalo cada segundo, ¿vale? Mira, justo ha dicho J de la Cruz, clear interval. Y ahora sí que sí, yo puedo actualizar y digo, venga, monto el componente, su interval se lanza cada segundo, desmonto el componente, hemos limpiado el intervalo, monto el componente, su interval se lanza de nuevo. Esto, siempre que tengamos eventos del Windows, eventos globales, hay que prepararlos y hay que limpiarlos cuando el componente se desmonta, porque si no, acabamos con una aplicación que puede desmontar o no componentes y puede llenar todo el Windows entero de eventos que se van lanzando. Y Cristian, ¿alguna vez tú cuando desmontas un componente has lanzado otro en el return o una función que te pinta otro componente? Es decir, imagínate, haces un logout y quieres sacar un componente de muchas gracias por nuestra visita. Y tienes un componente de mensaje que te salta. Sí, que se despida, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿lo almacenarías en una variable global y después en el return o pintarías directamente? A nivel del componente padre. Pero claro, es que ya depende un poco, porque a lo mejor tú no quieres que cuando esto no sea visible salga la despedida, pero tú quieres que la despedida salga cuando este se desmonta por X o por Y. Claro. Entonces a este le mandaría un mount, por ejemplo, que sería una función que el componente hijo invoca. Cuando el componente hijo la invoque, el componente padre hará algo para renderizar a este nivel al componente hermano. Y a esa función sí que sí la invocaría dentro de esto, del return. Claro. Y así escucho. Y ya tiene una doble utilidad. Esto es lo que... o sea, se lo pregunto a Cristian porque muchas veces también tiene la gente tendencia a estas funciones que lo que son limpiadoras, a empezar a invocar otros componentes o montar otros componentes y demás, y realmente tiene que ser el padre el que se encargue de la lógica, ¿vale? De hecho, mira, está ahí Nicoto que ha dicho súper importante los cleanups para los patrones de escucha tipo mediator, pater o socket. Sí, exactamente. Sí, sobre todo con socket. Lo que está diciendo Nico. Claro, imagínate que tienes
Mira, de hecho, si vamos a alguna página tipo marca, por ejemplo, de deporte, un típico marcador a tiempo real que se actualiza, esos son sockets, ¿vale? Ahora imagina por un momento que el usuario lo cierra. Si yo en el cleanup no me cargo ese socket, que eso es una especie de conexión a un backend a tiempo real y que se va actualizando, yo quito el componente y el usuario sigue usando el socket. Y me la juego a petar mi servidor, ¿sabes? Porque al final dejo muchas peticiones abiertas, aunque la gente no las esté usando. Y esto ya lo hablaremos también, cuando estemos hablando ya también de hacer peticiones y demás, también hablaremos también de reducir peticiones, el coste de las peticiones y todo esto lo hablaremos en un futuro. Gracias por el follow, Juanla. Sí, muchas gracias por el follow. Y bueno, yo creo que con esto, a ver, en el artículo tenemos un ejemplito más con una petición a una API que va escuchando un input que cambia. Pero yo creo que es el reto perfecto. Sí, es el reto perfecto para empezar a trabajar porque con ello. creo que esto está... Creo que hemos dado mucha vuelta a cómo funciona esto. Queda ver una cosa muy rápido que sería, oye, yo quiero preguntar algo. Sí, pregunta. Dale, pregunta. Bueno, de hecho, vamos comentando también mientras que está preguntando el Darko. Bueno, ¿qué? di tú. No, que hemos visto cuando el componente se monta, cuando el componente se desmonta, hemos visto también cómo trabaja el componente. Mira, aquí dice, porque a veces el UseEffect me pide como dependencia un método. Vale, aquí es donde empieza esto, ¿vale? Mira, a veces te la pide y otra no. ¿Sabes por qué no te los pide? Mira, de hecho, fíjate. Es que quería venir a eso. Vamos a reutilizar este componente que he hecho antes, ¿vale? Del UseEffect. Y sabéis que podemos tener muchos UseEffect a la vez en el mismo componente, ¿no? O sea, no es recomendable tener muchos UseEffect porque es difícil controlarlo. Pero yo puedo tener varios. Y dentro de mi componente y del UseEffect, yo tenía el array de dependencias, que hasta ahora hemos usado vacío. Pero hay una condición más, que es, oye, esto puede tener dentro un valor, y lo que va a hacer no es lanzarse solo cuando el componente se monte. Se va a lanzar cuando el valor que yo le diga cambie, ¿vale? Si myName cambia, el UseEffect cambia. Entonces yo puedo hacer aquí otro UseEffect completamente distinto que diga que ha cambiado myName y nos dé el valor de myName. Vale, entonces yo voy a coger aquí, voy a comentar uno y otro. Y ahora vuelvo a tener el David Bowie que se transformaba en Ziggy Stardust. Y ahora escribo y vais a ver aquí los logs que salen. Voy a bajar un poquito esto. Vale. ¿Veis? Ha cambiado todo el rato. Se lanza esto. Este UseEffect. Este solo se lanza cuando myName cambie. Bueno, solo no. También se lanza. Porque se lanza al montarse. Y se lanzan los dos. Uy, lo he escrito al revés. También. No, ¿lo he escrito bien? Sí, ¿no? Sí, está bien ahora. Me he vuelto tonto aquí. Vale. Tengo myName. Cada vez que myName cambie, este UseEffect ocurre. Y aquí es donde está la pregunta de Darko. ¿Por qué hay veces que funciona? ¿Por qué hay veces que paso una función dentro? Y hay veces que no la paso. Y React se queja. ¿Ves que acabo de pasar un set y React no se está quejando de esa función? Pues esto se debe, y esto lo vamos a ver muy bien en la parte 2 de los hooks, porque vamos a combinarlo con el hook useCallback, que es un hook que tenemos aparte para memorizar funciones. Esto se debe a que esta función de aquí es una función que está memorizada, por así decirlo, ¿vale? Es una función que no se va a redeclarar nunca. Y React lo sabe, porque sale del estado. Como esta función sale del useState, React dice, oye, no va a cambiar, entonces no hace falta siquiera que la pongas en el array de dependencias, porque como no es una función dinámica, no me hace falta. En cambio, hay veces que si yo, por ejemplo, hago aquí, a ver si me lo dice con esta función. Vamos a poner una función sayHello y vamos a poner aquí el myName, que por ejemplo diga sayHello, declarada pero sin leer, perfecto. Es una función que tiene void porque no devuelve nada. Y la invoco aquí. Y aquí sí que acabamos de ver este error, ¿no? Mira, hemos creado una función sayHello que pasa igual, ¿eh? SetMyName es una función, pero sayHello es otra función y en este caso sí que dice, oye, UseEffect le falta una dependencia en sayHello.
inclúyela en el array de dependencias o borra el array de dependencias. ¿A qué se debe esto? A que esta función React me da toque la letra tan grande de la web. De la de Minicode. Sí, es que está muy grande en escritorio. No sé, queríamos hacerlo un poco accesible. Pero bueno, podemos cambiarlo a un poquito más bajo y tal, según os deis feedback todo el mundo, ¿eh? Manda mails al mail de Minicode y lo vamos revisando todo. Y es un poco lo que hablábamos, o sea, la web está todavía en construcción, claro, o sea, que vamos a tener sesiones de free coding, entonces que todo este tipo de tips que nos vienen genial. Sí, por fin, todos los que veáis de que a lo mejor sobra mucho espacio, falta mucho espacio, que el botón es muy chiquitito o cosas así, comentadlo si podéis en algún sitio, ¿vale? Y nosotros las vamos apuntando para hacer refactor cuando sea. Cambiar el tamaño de la letra. Eso es un poco loco porque depende del usuario, pero bueno, lo podemos mirar en una sesión de free coding del fin de, ¿a que sí? De las del fin de, si te pasas por el fin de semana, que seguramente hagamos una sesión de free coding de un ratito, si te pasas por el free coding, lo probamos juntos y vamos haciendo un ítem que pueda cambiar el tamaño, o probamos tamaño según navegador y tal. Y bueno, siguiendo lo que íbamos, que me he ido por las ramas, ¿vale? Veis que ahora falta, ¿no? Que dice que say hello, falta en el array de dependencia. Pues esto lo corregimos convirtiendo esto en un callback y diciéndole a React, esta función hay que memorizarla. Y está memorizada. Como React no sabe si esta función va a cambiar o no va a cambiar entre renders, me está avisando y me está diciendo, oye, imagínate que tú cambias my name y yo estoy memorizando la función del hook anterior y esto está mal. Y empiezo a llamar a cosas que no son con valores que no son. De hecho, mira, aquí estamos invocando sayHello, ¿vale? Con el valor de my name. Voy a quitar esto de aquí. Mira, actualizo. ¿Ok? Ahora que acabo de actualizar, gracias por el follow, Úrsula. El useEffect se ejecuta cada vez que cambie my name. Exactamente, cada vez que cambie my name se ejecuta el useEffect, ¿vale? Siempre, en este caso, bueno, y también al montarse el componente. Entonces yo ahora si cambio este input, ¿veis que todo el rato está haciéndome el console log que lo hace sayHello? Pues hay funciones que en algún caso muy especial podrían no estar actualizadas al día con algún valor que yo tenga en el estado o algo por el estilo, y yo estar viendo aquí un console log. Este proyecto está en un repositorio abierto para ir al paso. Sí, vamos, después de cada taller vamos subiendo los repositorios y un vídeo a YouTube y un artículo a la web, todo enlazado entre sí. Sí. El artículo lo tenéis siempre antes de los directos. Vale, pues aquí ya habéis visto que sale el console log, pero aún así React está preocupado. ¿Vale? Esto tampoco me puedo meter hoy en mucha más profundidad, porque esto se soluciona con el use callback, este hook de aquí. Pero vamos a verlo. Lo veremos más adelante. ¿Vale? Entonces, recuerda siempre esto, Edarco, que eres el que lo ha preguntado. Si uso una función que no sea una función state de React o una función externa, porque si yo esta función la saco aquí y es una función que dice hello solamente, mira cómo ya no se queja. ¿Vale? Porque es una función que no existe la posibilidad de que cambie o de que dependa de valores dinámicos que React no pueda controlar. Por eso no se queja. Si la función la declaro dentro de mi componente, sí que se va a quejar porque React tiene miedo, ¿vale? Y tiene miedo de que la función, ¿por qué ahora no se me quejan? Puede ser que tenga que actualizarlo. De todas maneras, que tampoco. Yo creo que se ha quedado pillado ya, pero bueno. Que eso, tampoco te preocupes, Darko, porque lo vamos a explicar en profundidad más adelante. O sea, hoy. Claro, es que no me quiero meter mucho. Estoy intentando no meterme muchísimo por no salirme al use callback. Si en console log pusiera my name. Bueno, my name existe dentro del componente. Vale. Entonces aquí está escuchando al estado. Me tengo que mirar lo anterior a esto, que estoy aprendiendo React y me pilla lejos. Tienes el vídeo anterior que Olco subido, ¿vale? En YouTube, que enviamos React al principio. Pues eso, Edarco, que como la función depende de un estado, aquí React nos avisa y tiene miedo de que se quede mal o parado. Si se lo pasas como paran, sí que sí, no se debería de quejar. ¿Lo ves? Arreglado. Bueno, hay que decirle que name es de tipo string. Es de tipo string. ¿Vale? Si se lo pasas como paran, no se queja porque React ve que la función no tiene una dependencia en un estado, no le da miedo que la función pueda quedarse desactualizada con respecto al useEffect y entonces te da permiso para ponerla sin tenerla que meter al array de dependencias. ¿Vale?
Espero que lo hayas entendido ya. Perdón si alguien se ha perdido con esto, pero lo vamos a ver bien con el use callback, ¿vale? El próximo día. Sí, dice ya que sí, que más o menos ya lo ha entendido. Así que, pero de todas maneras, el próximo día lo vamos a ver con detenimiento. Como habéis visto hoy, estamos viendo los hooks al detalle. O sea, no estamos haciendo una pasada por encima. Y Cristian, ¿voy diciendo ya lo del tema del repo y el reto y eso? Sí, porque con esto yo creo que ya tenemos la review de UseState y UseEffect a tope, ¿no? Yo creo que ya hemos visto bastante cómo se comporta todo. El vídeo se va a subir a YouTube, vamos a ponerle timestamps y tenéis el artículo de la web puesto aparte para poderlo repasar. En el artículo de la web, ¿vale? Tenéis después puesto también cómo hacer una llamada a una API, cómo hacer después también cambios con el UseEffect en base a la llamada de la API, ¿vale? Que lo podéis probar. Y aparte de esto, os proponemos lo siguiente. Hemos hecho una serie de como pequeños ejercicios o simplemente para ver si lo habéis entendido. ¿El qué? Mira, ahí lo está compartiendo Cristian. Sí, espera. Sí. Ahí se está viendo. Espera, que este era. Ahora se está viendo. Espérate, es que he puesto el guión. Que me pongo siempre un guioncito por si acaso para no perderme en el stream. Pero al final no lo. Pues nada, fijaros, tenemos. Son unos ejercicios básicos, que obviamente que los proponemos simplemente por si os viene bien. En el cual, pues, es para que entendáis un poquito de cómo funciona y que hagáis una prueba. Lo vamos a subir a un repo en el cual vosotros vais a poder clonaros ese repo y trabajar con ello para ver si realmente habéis entendido cómo funciona. Vamos a dejar un fragmentito de código para que, dicen, vacaciones Santillana, deberes. Bueno, no son deberes, al final es un poco una propuesta para que la gente que está aprendiendo con nosotros y que va paso a paso, que tenga esa certeza de que lo ha entendido. Entonces, de hecho, J de la Cruz, por ejemplo, ha mandado hoy por Discord, en el canal de código, lo que propusimos al final de Ricky Morty. Sí. Para que le echáramos un ojo y tal, que yo le eché un ojo esta tarde y la verdad es que lo hizo súper bien. Separó el componente de app, lo invocó solo, o sea que se ve que entendió lo que vimos en el último taller. Entonces, esto, como dice Alberto, lo vamos a subir a un repo de GitHub, o lo mismo lo meto en este repo, no lo sé, para que esté todo asociado. Ahora después lo decimos todo por Discord, ¿vale? Y si queréis, pues oye, os hacéis un fork del repo y os hemos propuesto 5 ejercicios. ¿Vale? Que bien presentado el enunciado. Gracias, Nicote. Y lo del use callback, Aaron, justo lo vemos el próximo día, ¿vale? Que vamos a ver más hooks ahí. Sí, el próximo día veremos el use callback, el use memo, vamos a ver también custom hooks. El próximo día vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Lo que pasa es que en el use state y el use effect nos hemos parado bastante a la hora de explicarlo porque es muy necesario que lo entendáis bien para que después poder ir creciendo en el resto de hooks, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho. Por aquí votan a J de la Cruz como delegado de clase. Yo lo veo. Hay que darle un título especial en el Discord, ¿vale? Mira, dice Darko, ¿el use reducer lo verán? Sí, también vamos a ver el use reducer. Mira, hoy, vamos a ver todos los hooks. Por contaros un poco, perdón, Alberto, hoy hemos visto use state, use effect a tope. El próximo día vamos a ver custom hooks, o puede ser que el próximo día, porque todavía tenemos que decidirlo bien, ¿vale? Veamos use memo, use callback, use ref. Y luego sí que haremos custom hooks. Y con los custom hooks sí que vamos a ver use reducer. Porque es un hook muy complejo. Y yo creo que tiene sentido verlo con los hooks custom, que es cuando realmente necesitas sacar la lógica del componente a otro nivel, ¿vale? Gracias, J. Y bueno, eso sería todo hoy. Yo espero que haya quedado claro, que hayáis visto bien cómo va todo. Recordad, todo a GitHub, todo por Discord, por la web, lo compartimos, vídeo YouTube, va a estar todo arriba. Sí, cuando lo subamos, nosotros por Discord lo pondremos y también por redes sociales lo pondremos. Oye, hay un nuevo repo, pero vamos, que si estáis todos en el Discord, os llegará la notificación cada vez que subamos estas cosillas. Y nada, que a ver si se anima alguien al reto y sobre todo los que estéis aprendiendo React, que a lo mejor hay gente que ya viene un poquillo ya con React más trabajado, pero el que esté aprendiendo React yo creo que le viene bastante bien, porque nosotros somos un poco siempre de la tendencia de que a programar se aprende programando y tenéis que picar vosotros y tenéis que probar realmente si habéis entendido, que muchas veces estáis viendo el ejemplo y estáis viendo cómo desarrolla otra persona, pero hasta que no ponéis no sabéis realmente si sabéis trabajar con ello. Y como la idea de este monográfico de React es que aprendáis React, pues lo mejor que podemos hacer es proponeros esta serie de ejemplos. Después, en un futuro, una vez que sepamos ya todos programar y sepamos todos trabajar bien con React, lo que vamos a hacer es ya trabajar en proyectos,
soltando ideas Claro. y un poco así que crezca un poquillo la comunidad. Pero eso, queremos que los que estáis con nosotros desde el principio, pues oye, vayáis trabajando, vayáis viendo cómo evoluciona, para que cuando empecemos con proyectos a tope, porque haremos ya proyectos en condiciones, que tenemos varios 6 proyectos pensados, nos podáis seguir bien. Y todos los que nos habéis acompañado desde el principio, vayáis al día con nosotros, ¿sabes? Quien no haya Sí. sabido React bien desde el principio. Antes de Mira, por aquí ponernos a preguntan. charlar, Alberto, y responde preguntas, ¿te parece si cortamos el vídeo de YouTube? Vale, sí, cortamos el vídeo Vale, para YouTube, chicos. Nos perfecto. despedimos de YouTube Pues nada, chao, gente de YouTube. y seguimos por aquí.